hermanos de una iglesia amiga y fue muy especial. Y a mí dices, Manolo, que a mí me tocó hacer de Simeón. Dices, disfrutó mucho. Lo débil del mundo escogió Dios y lo menospreciado para avergonzar a lo fuerte. Seguimos con nuestra labor de sembrar la palabra de Dios en forma personal, en el mercadillo, por los pisos de los edificios de Pocitos. Más de 230 familias ya lo han recibido y nos han venido otro cargamento de Inglaterra. Estamos muy animados. Hemos tenido experiencias muy hermosas de judíos que han llamado a nuestra puerta pidiendo una Biblia porque alguien les contó que regalábamos. Aprovechamos y también le regalamos el libro del día más largo. Y varios han enviado a otros a buscarlo. Mientras una librería me devolvió los libros sugiriendo que yo los llevara para casa, que yo había dejado para que vendan, una anciana judía no creyente que llevó la Biblia y el libro nos ha enviado a otras amigas a buscar este material a casa. Ella tiene 90 años. La abuelita de nuestra iglesia, Elisa, en la foto, con 83 años, hace algunos años le ayudamos a la operación de la vista, ha vendido y regalado más de 30 libros. Y la guinda ha sido esta semana pasada. El miércoles empezamos a orar en familia para encontrar a alguien que lo traduzca en inglés, el libro, porque varios hermanos en Estados Unidos nos lo sugirieron. Al otro día, haciendo una visita, nos encontramos casualmente en una hermana anciana de 80 y tantos años que hacía mucho que no veíamos. Solo alcanzó a saludarla y ella preguntó si habíamos traducido el libro. Le dije que no. Y ella dijo, yo lo haré. No sabíamos que era traductora de toda la vida y que es de familia judía lituana y está feliz de hacer algo por su pueblo. Como ella dijo, está operada de la cadera con muletas y está traduciendo las 386 páginas de nuestro libro. Estamos maravillados y sorprendidos. Nuestro Dios tiene buen sentido del humor. Amamos a ellas. Tendríamos mucho para contaros, pero lo que más deseamos es que nos recordéis en estos pedidos de oración. Por la conversión de Elena, nuestra amiga judía que hace más de un año viene a las reuniones, pero no ha aceptado a Cristo aún. Por la traductora Milka, que Dios le dé su gracia infinita. Por el hermano judío Gustavo, que lo está haciendo al portugués. Por la gente judía que está leyendo la palabra del Señor en la privacidad de sus casas, invisible para nosotros, pero que no sabemos cuán grandes cosas puede estar haciendo el Espíritu Santo en esas vidas. Sigue el Señor enviándonos niños y jovencitos que conocemos por amistad de nuestros hijos y que vienen de familias judías. Es tremendo nuestro asombro, como Dios los pone en nuestro camino. Orad por eso, porque son amigos, pero algunos de ellos, aunque vienen a casa, sus padres no les dejan venir a las reuniones. Voy a predicar en el campamento de verano y mi esposa dará las clases de niños. Esta semana del 16 al 22 de enero, que ya pasó, que el Señor nos use para gran bendición de los hermanos. Tengo la enseñanza total del campamento de la iglesia de sordos. Un desafío para mí. Nunca prediqué a sordos. Ellos son los más complicados que hablar a niños. Shumai tiene la dirección de la cocina. O sea, él predicará a sordos, pero habrá alguien que estará traduciendo, obviamente. Porque no nos van a escuchar. Del 10 al 13 de febrero, orad por nosotros. Por nuestro sostén económico. Este mes hemos tenido un poco más que el alquiler. O sea, solamente han tenido para el alquiler. Y un poco más. No sabemos cómo vamos a hacer con todos los demás gastos, incluidos los campamentos, etc. Que el Señor abra puertas para nosotros. Muchas gracias, amados, por sus oraciones y ofrendas. El Señor les bendiga muy ricamente, Manuel y Shumai. Pues después colgaremos la carta ahí al fondo y podéis ver aquí un poco las fotos que ha mandado. Pues os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el primer capítulo. En el primer capítulo de Hebreos y vamos a leer versículos del 1 hasta el 3. Dice la palabra de Dios, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a dejar aquí la lectura de la palabra del Señor y vamos a encomendarnos en oración. Padre Santo, te damos las gracias en esta mañana, porque tú nos has hablado, Padre, y como hemos leído, Señor, hablaste a los hombres de muchas maneras,
y usaste de profetas, Padre, y enviaste tu palabra. Y Señor, tú has hablado al corazón del hombre desde el principio, porque el hombre te necesita. Y el hombre no puede acudir a ti, a no ser que tú te acerques a él. Y te damos las gracias, Padre, porque también nos hablaste por tu Hijo, cuando vino aquí Él a la tierra. Y Señor, Él no vino a condenar al mundo, sino que vino a redimirlo, a dar su vida en rescate por todos nosotros. Te damos las gracias, Padre, por estas verdades, porque podemos conocerlas, porque podemos meditar en ellas, y tu Santo Espíritu, Señor, nos da la capacidad, Señor, para entenderlas en nuestros corazones y creerlas. Te damos las gracias, Padre, porque tú así lo has querido. Y así a ti sea toda la alabanza y toda la gloria. Bendice este culto, Señor. Usa esta predicación, Padre, estas palabras que vamos a compartir, que sean de bendición y edificación, Padre, y ánimo y consuelo a los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues podríamos decir, para empezar, que básicamente la epístola a los hebreos fue escrita para confirmar la fe de aquellos hebreos, de aquellos judíos que se habían convertido al Señor. Que después de estar empapados y después de estar tan metidos de lleno, obviamente, en su religión, sus creencias judías, en la ley que ellos habían recibido y durante tantos siglos la habían guardado y muchas veces la habían cumplido y otras veces no la habían cumplido, pero ellos eran los herederos de todas esas verdades, de la palabra de Dios, porque la ley también es la palabra de Dios. Pues esos hebreos que se habían convertido y habían escuchado el Evangelio y habían visto que Jesús era el Cordero de Dios, que Jesús era el sacrificio perfecto, que ya no hacían falta más sacrificios que hacer en el templo, porque aquel que era perfecto ya había sido sacrificado. Pues esos judíos que estaban luchando un poco con sus tradiciones, con la ley que ellos habían escuchado, tenían conflictos en sí mismos y se acordaban de lo que estaban haciendo, de lo que habían hecho sus padres por tantas y tantas generaciones, por lo que habían sido ellos enseñados, y esto nuevo que había acontecido, que Dios se había hecho hombre, humanado en Cristo, y el Mesías prometido había subido a esa cruz y no nos había liberado del imperio romano, como ellos pensaban, sino que los había liberado de sus pecados. Tenían luchas y muchas veces algunas cosas no las comprendían. Y muchos, como leemos en la epístola a los Gálatas también, venían y decían, no, hay que seguir cumpliendo la ley de Cristo. Pues aquí tenemos esta excelente carta, esta excelente epístola, que nos habla acerca de la excelencia de Cristo. De que Cristo es más excelente de todo lo que había acontecido hasta entonces. Y de que Cristo era donde todas las profecías y de todas las enseñanzas del Antiguo Testamento estaban enfocando. Eran ilustraciones, eran señales, eran ejemplos de lo que había de acontecer, de lo que había que suceder. Este mensaje está dedicado, si se puede dedicar un mensaje, a todas aquellas personas que en alguna ocasión han pensado en dejar de congregarse, atormentados o molestos o cansados por las cosas de los hombres. Y en alguna ocasión he escuchado, quizás tú también lo has escuchado hablando con alguien, si no fuera por el Señor yo no estaría en la iglesia. Pero este mensaje va dedicado a todas esas personas que se han cansado en algún momento de sus vidas de los hombres, de lo que hacen los hombres y de la que la lían, de cómo la lían. Porque realmente debemos estar mirando al Señor Jesucristo. Y Cristo es más excelente. Tiene un nombre más excelente. Y hizo una obra más excelente de lo que cualquier hombre había hecho o puede hacer en la historia de la humanidad. Y es que aquí realmente no estamos para agradar a ningún hombre. Ni porque ningún hombre nos lo haya dicho. Porque se ha inventado una religión y hay que seguirlo. Porque ese hombre era un hombre muy bueno. Entonces, como era un hombre tan bueno, como se dice en los cuentos, que nadie se lo cree, claro, no existe tal hombre, pues como era tal hombre tan bueno, pues claro, había que seguirlo, había que hacer lo que él decía. No, ningún hombre ha llegado, ni llegará jamás a la altura de Cristo. Y no estamos aquí porque seguimos a ningún hombre, y me compadezco de aquellos que siguen a algún hombre, que se hacen tan, como en el Facebook, ¿no?
le haces fan. ¿Se dice en el Facebook? ¿Le haces fan? No, eso es el amigo. Es el otro, el Twitter. Le haces fan de tal. Y te haces seguidor de esa persona. Te haces seguidor. Y muchas redes sociales, muchas cosas de esas, te haces seguidor de tal. Obviamente te haces amigo o conocido o lees lo que él pone. Pero tú sabes que hasta cierto punto lo vas a seguir. Cuando te cansas y vas a la pestaña y dices, fuera de amigos. O fuera de seguidores. Y se acabó. Por eso me digo, compadezco a aquellos que vayan a la iglesia siguiendo las enseñanzas de un hombre. Porque un día les va a fallar. Un día les va a decepcionar. Porque ningún hombre tiene un nombre tan excelente, tan maravilloso y tan perfecto como tiene el nombre del Señor Jesucristo. Todos los hombres, por mucho que consigan, por mucho que logren, son imperfectos. Imagina, y podemos acordarnos de un ejemplo que pusimos hace poco, del rey David. ¿Os acordáis de que el rey David, cuando tú piensas en el rey David, tú te imaginas viviendo en aquella época, y tú de qué bando te ves? ¿De los que le seguían o de los que no le seguían? ¿No sabes? ¿De qué bando estarías? De David, escucho por ahí. De los que yo me veo siguiendo a David. ¿Dónde va David? Pues yo voy detrás de él. Ahí donde vaya a la guerra, yo voy detrás de él. Y David va a adorar al Señor, yo voy detrás de él. Y yo voy a seguir a David. Además, que él era ungido de Dios. Que fue Samuel, ¿os acordáis? Y le ungió como rey de Israel. Pero cuando Absalón se volvió en contra de él, su propio hijo, muchos siguieron a Absalón. David no era perfecto, tampoco. Y había mucha gente en Israel que no querían seguirle. Y lo seguían porque, claro, era el rey, y el rey manda, y hay que seguirle, obedecerle, si no viene el ejército y nos pone en la cárcel, o otra cosa. Pero mucha gente se levantó. ¿Y qué es lo que promovió, qué es lo que hizo esa reacción en su propio hijo, traicionando de esa forma a su padre? El afán de poder, pero bueno, es que es su padre. Era su padre. Y no es que David leyéramos en la Biblia que maltrató a Absalón, que lo menospreció, que lo tuvo por nada. David amaba a Absalón. Y cuando Absalón murió, David estaba llorando, ¿os acordáis? De tal forma, creo que lo mencionamos hace un par de miércoles, o 3. De tal forma que su general lo tuvo que decir, deja de llorar por él. Qué mal ejemplo eres para el pueblo. Ha ido en contra de ti. Pero Absalón, obviamente, vio algo con su padre que no le gustó, quizás fue el pecado con Betsabé, que leemos unos capítulos antes, y otras cosas que quizás David hizo, y Absalón no estaba de acuerdo, y dijo, no, yo seré mejor que mi padre. Y él intentó ir contra de él. Por lo tanto, decimos que ningún hombre es perfecto. Y en la Biblia no vemos, o sea, en la Biblia vemos que no se esconde las imperfecciones de los siervos de Dios. Cuando un hombre de Dios se equivoca, o cuando un hombre de Dios se deprime, cuando un hombre de Dios hace algo que está mal, la Biblia no lo esconde, sino que lo muestra, lo manifiesta, para que veamos que no hay hombre perfecto. Cuando tú lees la historia de un país, sobre todo en la antigüedad, raramente lees en sus crónicas, en sus cronologías, cuando fueron derrotados por otro ejército. Eso no interesaba, dejar la memoria. No hay ningún monumento que conmemore derrotas. Solamente hay monumentos que conmemoran victorias. Pero la Biblia tanto menciona victorias como derrotas. Pero allí estaba Dios soberano sobre todas las cosas. Soberano sobre todas las cosas. Y están marcados sus fracasos como un aviso, diciéndonos que todos nosotros podemos caer. David, que fue aquel hombre que Dios escogió y que se dice de él, como de ningún otro, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Tenemos el libro de los Salmos llenos de su poesía, de sus oraciones, de sus cánticos. Pero David cayó, como pocos cayeron. Y David cayó. Es un aviso de que todos nosotros podemos caer. También es un recordatorio que solamente hay uno perfecto, que es Cristo. Solamente hay uno perfecto, que es Cristo, el Señor Jesucristo. Así en este pasaje encontramos, en este pasaje que hemos leído, encontramos a Cristo en sus 3 oficios que desempeña en la obra de la salvación.
en sus 3 oficios que Él empeña, que Él desarrolla o que Él hace, en los que Él se encuentra en la obra de nuestra salvación, en la obra de nuestra redención. No sé si los habéis visto en este pasaje, no sabéis si sabéis cuáles son. Vamos a leerlo otra vez. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Alguien me puede decir alguno de esos 3 oficios en los que aquí aparecen en Hebreos que está haciendo Cristo en la obra de nuestra redención? ¿Alguien quiere decir alguno de ellos? Rey. En la última parte del versículo 3 leemos: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es Rey. Otro más. Quedan 2. ¿Alguien dijo? ¿Profeta? En el primer versículo, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, como profeta. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Ha traído la palabra de Dios y Dios mismo ha sido la palabra. Nos ha hablado por su Hijo. Y otro más, el del medio. David, dilo en alto. Sacerdote. En el versículo 3 también, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. En el versículo 3. Profeta, sacerdote y rey. Y es el profeta más excelente, el sacerdote más excelente y el rey más excelente. Todos estos personajes en el Antiguo Testamento están ilustrando, enfocando a Cristo en su faceta, en sus diferentes facetas. Y esta es una de las grandes contribuciones de la obra de Calvino, que él, estudiando la Biblia, llegó, digamos, a esta conclusión, o vio esto claramente en la obra de Cristo, cuando Él nos salvó en su ejercicio de profeta, de sacerdote y de rey. Así que Jesús fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Las profecías del Antiguo Testamento estaban anunciando al profeta que tenía que venir. Estaban anunciando el Mesías que tenía que venir, y Él mismo vino como cumplimiento de la profecía y como el profeta de Dios. Como la profecía cumplida y como el profeta de Dios. También el sacerdocio. Porque los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran, digamos, los que estaban en medio del pueblo y Dios, y ellos ofrecían el sacrificio en nombre del pueblo, ofrecían esa ofrenda, y Jesús es el sumo sacerdote, perfecto, como veremos aquí en Hebreos, permanente. Y no solamente es el sacerdote, el sumo sacerdote, sino que también es el sacrificio mismo. Todos los sacerdotes tenían que ofrecer un sacrificio antes por ellos mismos, pero Cristo es el sacrificio y el sacerdote. Y también, en tercer lugar, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay ningún otro como Él. No hay ningún otro rey que pueda tener más poder, más autoridad. Tenemos una palabra aquí para designar algo más superior a un rey, que es un emperador. Pero Jesús es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Tú conoces un trono que esté por encima de ese? No lo hay. No hay un trono que esté por encima del trono de Dios. Satanás quiso sentarse en ese trono, pero fue expulsado del cielo. No hay ningún trono que esté por encima. Y todos estos oficios tienen algo en común. Aparte de Cristo, tienen algo en común. Que todos empezaban de la misma forma. ¿Alguien sabe cómo empezaban todos estos oficios? Siendo ungidos, exacto. Siendo ungidos. ¿Y qué significa el nombre de Cristo en griego? Ungido. ¿Qué significa el nombre Mesías en hebreo? El ungido. Cristo es el ungido de Dios. Y Él empieza su ministerio, y Él puede hacer su ministerio de profeta, sacerdote y rey, porque Él es el ungido de Dios. Y podemos ver en el Antiguo Testamento, antes
que empezaron su ministerio, por ejemplo, los profetas que eran ungidos. Y en 1 de Reyes 19-16 vemos como el Señor manda a Elías, cuando Elías está cansado de su ministerio al final de él, que vaya y se levante y vaya a ungir. ¿A quién? Después de Elías, a Eliseo. Ve y levántate y dice, y unge no sé quién a rey y a Eliseo, úngelo por profeta. Y así estos ministerios antes se empezaban con esta unción. Un derramamiento de aceite o de un líquido especial en su cabeza. También vemos cómo Samuel fue a ungir a David por rey. En 1 de Samuel 16. Vemos cómo Dios levantó a Samuel, hizo levantar a Samuel cuando desechó a Saúl y dije, ve a ungir por rey a uno de la casa de Isaí. Y cuando se presentó David delante de él, Samuel le ungió a él como rey. Y desde ese momento David era el ungido de Dios. David era el ungido de Dios. Era el que Dios había separado, había apartado para su ministerio, o ese ministerio, ese oficio que tenía que hacer ahora como rey de Israel. Y eso es lo que simbolizaba la unción, esa separación especial para ese oficio en concreto. Y también en Levítico 8 podemos leer, es un pasaje bastante largo, y podemos ver todo el ritual, algo complicado y laborioso que tenían que hacer, que se hizo en ese momento para ungir a Aarón como sumo sacerdote y a sus hijos como sacerdotes. Y se les ungió a ellos también con aceite. A ellos también se les ungió antes al empezar su ministerio. Así que cada sacerdote, cada profeta y cada rey en el Antiguo Testamento son una imagen de Cristo. Son una imagen de Cristo. El ungido de Dios, apartado y dotado para ser nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Como dice el Salmo 45. Y también se nos recuerda en Hebreos, en el capítulo 1, no hace falta que vayamos al Salmo 45, versículos 8 y 9, que es una mención del Salmo 45, dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Así que el Señor Jesucristo es el ungido de Dios, que bajó a la tierra para hacer esta obra de la redención, ejerciendo a la vez estos tres oficios, de profeta, de sacerdote y de rey. También leemos en Lucas 4, 18 y 19, cómo el Señor mismo lee un pasaje del profeta Isaías. Y fijaos lo que dice. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y ahora, para que nadie dudase, se quedase con la pregunta en la mente, dijo, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No hay duda. El Señor mismo aclaró todas sus dudas de sus corazones en ese momento, porque ellos estaban esperando que viniera el profeta. Ellos estaban esperando que viniera el Mesías, en el cual se cumplirían todas estas palabras. Y el Señor Jesús cogió este libro y buscó este pasaje en Isaías y leyó estos versículos. Y les dijo después, hoy se han cumplido estas palabras delante de vosotros. Ahí está, no hay duda. Así que si en esta mañana tú te has sentido identificado en alguno de estas palabras que hemos leído, dice, a dar buenas nuevas a los pobres. A dar buenas nuevas a los pobres. Si tú te sientes pobre esta mañana, pobre en espíritu, pobre económicamente, pobre de cualquier forma, escucha las buenas nuevas de Cristo a tu corazón.
Las buenas nuevas de que en Cristo tenemos todas las riquezas de Dios prometidas a nosotros. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús vino a sanar a aquellos que estaban quebrantados de corazón, aquellos que no podían más con su alma, cargados de pecados quizás, atormentados por sus conciencias, sabiendo de que la ley de Dios estaba diciendo esto es pecado. La condenación está a la puerta. Venían quebrantados en su corazón porque estaban hartos con su vida, desanimados, estaban tristes, estaban decepcionados, no podían más y tenían el corazón quebrantado. Escucha la palabra de Dios, porque ha venido a sanar. El Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, aquellos que tenían y sentían sus vidas atadas a algún vicio, algún pecado, alguna costumbre. Se sentían sus vidas atadas y que esas costumbres, esas normas, esas tradiciones estaban sujetándoles. Jesús vino a rescatarlos y a darles la libertad que tenemos en Cristo. No la libertad para hacer cualquier cosa que se nos antoje. No es libertinaje, sino tenemos libertad en Cristo. Hemos sido libertados de nuestra condenación, porque ese es nuestro destino. Hemos sido libertados de nuestro destino, que es el infierno. Tenemos libertad ahora. Somos libres. Ahora nos debemos a Cristo. Vista a los ciegos. ¿Cuánta gente había allí? No solamente ciegos físicos, a los cuales Jesús sanó a tantos, sino ciegos espiritualmente. Tenían la palabra de Dios y no la entendían. Tenían al Mesías delante y no sabían quién era. Y el Señor vino a darles vista, para que se dieran cuenta en primer lugar de su situación y del peligro que corrían y dónde tenían que acudir, a Él mismo. Y poner libertad a los oprimidos, como hemos dicho antes, parecido a los cautivos, aquellos oprimidos que sentían que todo iba contra de ellos. Jesús vino a darles libertad a ellos también, a predicar el año agradable del Señor, que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, que tenemos victoria en Cristo. Si tú te puedes identificar esta mañana con alguno de estos aspectos, de estas personas, de estas situaciones, acude a Cristo. Habla con quien has venido a la iglesia. Pregúntale acerca de esto. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puedo encontrar esta libertad en Cristo? También, más tarde, Pedro declaró lo mismo en Hechos 4:27. Cuando Pedro estaba hablándoles al pueblo, en Hechos 4:27 les dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. A quien ungiste. Así que concluimos pues que Jesús era el ungido de Dios, como ningún otro había sido ungido. Y el bautismo de Jesús fue una evidencia para todos, fue una manifestación externa de que Jesús realmente era el ungido, para que no hubiera duda, para que no hubiera preguntas, para que no hubieran confusiones. Y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. Lo leemos en Mateo 3:17. Y aquí se cumple la profecía de Isaías 42:1. Y aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Dice, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Y qué dije? ¿Qué se escuchó? ¿Qué voz se escuchó? Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd. Ahí se cumple la palabra, la profecía del Señor en Isaías 42. Así que cuando Jesús hizo y dijo todo lo que el Antiguo Testamento predijo sobre él. Y las Escrituras mismas así lo confirman como el ungido de Dios. Si Jesús no hubiera hecho y dicho todo lo que el Antiguo Testamento estaba hablando de él,
No podríamos decir que él era ungido de Dios. Sería o un profeta o un engañador, quizás también. Pero como él hizo y dijo todo lo que el Antiguo Testamento había dicho de él, Jesús es el ungido de Dios. Así quedó claro. Y entonces llegamos a Hebreos 1, y ahí nos expresa la excelencia de Cristo, porque fue más que un profeta, más que un sacerdote y más que un rey. Así que Jesús es el profeta por excelencia. ¿Qué es lo que hacía un profeta en el Antiguo Testamento? Básicamente traía la palabra de Dios. Traía la palabra de Dios a su pueblo, lo que hoy entendemos como un predicador. Ellos predicaban al pueblo y predicaban la palabra de Dios, lo que también muchas veces anunciaban lo que Dios había dicho que sucedería. Y entonces, como eso quizás es lo más llamativo para nosotros, nos quedamos con ese concepto del profeta. Pero ellos básicamente predicaban, hablaban lo que Dios les decía que tenían que decirle al pueblo. Y en Deuteronomio 18:15, Moisés, anunciando y también actuando como profeta, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ahora, Moisés no predijo esto porque él era muy inteligente o porque tenía un poder especial, de alguna forma. Él dijo esta profecía inspirado por el Espíritu Santo. De ninguna otra forma se puede profetizar. Si alguien dice que está profetizando, ¿cómo podemos saber? Voy a decirlo de otra manera. ¿Cómo podemos saber qué palabra nos dice la Biblia para demostrar a un profeta que es correcto? Que lo que diga después se cumpla, ¿no? Aquí tenemos la profecía y sabemos de que aquí está toda la profecía ya. Y ahí estaban todos los judíos desde entonces esperando que se levantara ese profeta que Moisés había profetizado. Y cada uno de los profetas que hubo fue una imagen de Cristo. ¿Y cuántas veces la gente no dijo de Jesús que era el profeta? Cuando Jesús alimentó a los 5.000, la gente después estaba hablando entre ellos y decían: este es el profeta. Este es el profeta que había de venir. O en Lucas 7:16 también igual. Cuando resucitó Jesús a la hija de la viuda de Naín. Este es el profeta. Este es el profeta que había de venir. O incluso cuando Jesús les preguntó a sus discípulos quién decía la gente que él era. Dicen: no eres un profeta. O Elías, que había que venir. Pero Jesús es más que ello. Jesús es la misma palabra de Dios, tal como leemos en Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y este Verbo, la palabra de Dios, fue hecho hombre, fue manifestado a los hombres, porque Él es la profecía y Él es el profeta. Y todos los profetas hablaron lo que escucharon de Dios, lo que Dios les había dicho que ellos hablaran. Pero Jesús mismo es Dios hablando al hombre. Por eso empieza así Hebreos. Que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Si se escucharon a esos profetas, si los leemos en las sinagogas, si los leemos en la Biblia, leamos más y escuchemos más a aquel que es Dios, a este profeta, a el profeta, con mayúsculas, que es el Señor Jesucristo. También Jesús, como el sumo sacerdote, es el sumo sacerdote más excelente. Y ya hemos mencionado antes que los sumos sacerdotes debían representar al pueblo de Israel delante de Dios. Y hubieron muchos sacerdotes. Los hombres nacían, crecían y morían. Hubieron muchos sacerdotes.
Y durante el ministerio de cada hombre, de cada generación, habían muchos sacerdotes, pero solamente había uno, un sumo sacerdote. Y este era el responsable de entrar una vez al año al lugar santísimo para presentar una ofrenda por el pecado del pueblo. Pero antes de entrar en el lugar santísimo en el día de la expiación, lo leemos en Levítico 16, tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo, porque él, como sumo sacerdote, era como el resto de los hombres, pecador. No era perfecto. Y si muchas veces mucha gente iría a él para preguntarle cosas, o se le tendría mucho respeto porque era el sumo sacerdote, él debía recordar que también tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo. Porque él también tenía pecado. Y también tenía pecado que confesar delante de Dios. Y después entonces podía entrar al lugar santísimo para ofrecer por todo el pueblo ese sacrificio. Y todos los sacerdotes que habían existido en Israel, desde que salieron de Egipto hasta el tiempo de Jesús, todos los sacerdotes pertenecían a una familia. ¿A cuál familia era esa? La familia de Aarón. La familia de Aarón. Aarón era de la tribu de Leví, pero todos tenían que ser descendientes de Aarón. No podían ser de cualquier otra familia. Hoy en día estamos acostumbrados a ver películas o leer historias que nos hablan acerca de alguien que quiere ser algo que es difícil, ¿no? Que él no puede ser eso algo porque o es de otro estatus social o porque está tan lejos y al final, obviamente, con esfuerzo y superación lo consigue. Y qué bien, ¿no? Todos somos iguales, pero aquí no podía ser. Si tú habías nacido en una tribu de Judá, o una tribu de Rubén, o una tribu, cualquier otra tribu, y querías ser sacerdote, no podías ser sacerdote. Solamente podías pertenecer a la tribu de Leví. Pero mira lo que dice el Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Este Melquisedec no era nadie de la familia de Aarón. No era ni siquiera israelita. No era descendiente de Abraham, siquiera. Y se dice del Señor Jesucristo que era de este orden como Melquisedec. Alguno quizás estaría pensando, ¿cómo Jesús podía ser sacerdote si él no era levita? ¿De qué tribu era Jesús? De Judá, ¿verdad? ¿El rey David de qué tribu era? De Judá. Así que el Señor Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién era este Melquisedec? Si os acordáis en el libro de Génesis, vamos a nuestra Biblia mental, pasamos hojas hacia el principio de todo, al Génesis. Y os acordáis cuando Abraham y Lot se separan, Lot se va a Sodoma. Y entonces vemos que unos reyes de unas tierras cercanas de allí se reunieron y fueron a luchar y conquistan Sodoma. Todo esto fue antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas. Y conquistan y se llevan a todos cautivos. Y Abraham se entera de que Lot está allí preso con ellos, con estos reyes, y coge y arma a todos sus siervos y va detrás de ellos y les vence. Y cuando vuelve de la victoria, cuando vuelve a su casa, a sus tiendas, le sale al encuentro este hombre que se llama Melquisedec. Este hombre que se llama Melquisedec. Y entonces, este Melquisedec que aparece aquí, es el rey, se presenta como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Rey de Salem y sacerdote del Rey Altísimo. Y en Hebreos capítulo 7, nos vemos otra vez al Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 7, en el versículo 20, dice,
donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, o sea, Melquisedec, rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora hemos dicho que todos los descendientes de Aarón nacieron y murieron, todos, sin excepción alguna. Y todos estos sacerdotes nacieron y murieron. Y Jesús no. Nació, sí, humanamente, pero Jesús ya existía antes. Él es Dios, que es eterno. Y Jesús murió en la cruz, pero después resucitó. Sigue en la eternidad, a la diestra, sentado en la majestad en las alturas, y sigue ejerciendo su ministerio como sumo sacerdote, sin origen de días ni sin fin de días. Como este Melquisedec que, ¡pum!, aquí aparece, en un momento en la historia, sin su origen, no sabemos quién eran sus padres, ni sabemos cuándo acabó. Obviamente era un hombre, y obviamente nació y murió, pero la Biblia así nos lo presenta. Y fijaos ya, en aquella época, tantos cientos de años antes de Cristo, tantos siglos antes de Cristo, está este Melquisedec y Dios lo presenta allí para que sea un tipo de su hijo, una imagen, una ilustración del sacerdocio que está haciendo su hijo para los creyentes, sin origen de días ni sin fin de días. Y así hemos dicho que Jesús sigue intercediendo por nosotros, porque no tiene fin de días. No tiene fin de días. Y no solamente es el sacerdote, sino que es también la ofrenda. Tal como la presentó Juan el Bautista cuando fue a bautizarse al Señor. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué sacerdote, qué sumo sacerdote podía presentarse a Dios como la ofrenda por el pueblo? Ninguno. Ninguno podía presentarse como la ofrenda. Pero el Señor Jesucristo fue la ofrenda y el sumo sacerdote que se presentó delante de Dios. Como dice en Hebreos 7:23, y los sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a los débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y allí está ahora mismo el Señor Jesucristo intercediendo por cada uno de nosotros. Ese sumo sacerdocio permanente que leemos aquí, permanece para siempre. Está intercediendo por nosotros. Y su sacrificio todavía sigue teniendo poder para salvar a aquellos que se acercan a Él. Y también Cristo es el Rey por excelencia. ¿Os acordáis cuando Israel buscaba un rey? Dios les advirtió lo que pasaría. Podemos leerlo en 1 Samuel, capítulo 8, versículo 11. A partir de ahí Dios les dice, buscáis un rey para vosotros. Y fijaos lo que les puede hacer este rey. Va a coger a lo mejor de vuestros jóvenes para que sean sus soldados. Cogerá a vuestras hijas para que sean su esposa. Y pondrá impuestos. Y os va a exigir cosas y tendréis que someteros a él. Y ellos dijeron, no. Queremos tener un rey como todo el resto de las naciones. Y así Dios les dio un rey como ellos querían, a Saúl, en primer lugar. Y más tarde, cuando Saúl fue rechazado por Dios, cuando Saúl fue desobediente a la palabra de Dios y fue impaciente,
no esperando a Samuel, el Señor le dijo, Samuel le dijo de parte de Dios que Dios te ha echado del trono y le ha dado el reino a uno que es mejor que tú. Y así David era el rey ideal para Israel. Y fijaos cómo era, qué oficio tenía David antes que rey. ¿Qué fue David antes que rey? Pastor de ovejas. Pastor de ovejas. Y él fue el personaje ideal. Él fue la persona ideal para ser el rey de Israel. Y David fue escogido por Dios para guiar a su pueblo. ¿Y qué promesa le dio Dios a David? Que su trono permanecería para siempre. ¿Qué promesa más grande le hizo Dios a David? Y fijaos, otro personaje importante en la historia de Israel. Antes que David, Moisés. Que Dios lo escogió para que libertara a su pueblo. Y por Moisés se fue dada la ley. ¿Y qué oficio había tenido Moisés antes? Pastor de ovejas también. Pastor de ovejas. Y qué hermosa coincidencia, qué hermosa enseñanza que Dios utiliza a esas personas que tienen esos oficios aparentemente humildes, pero son sacrificados. Y Dios no nos compara a nosotros como cerdos, como lechugas, como cualquier otro animal que podría haber utilizado perfectamente. A veces nos comportamos como cerdos, a veces nos comportamos como lechugas, no hacemos nada. Pero Dios nos compara como ovejas. Y Dios quiere que nos comportemos como ovejas, humildes, obedientes, dóciles, que le sigamos a Él. ¿Y cómo se presenta al Señor? Como pastor. Yo soy el buen pastor. Y antes de ser presentado como rey, Él se presenta como el buen pastor de las ovejas. Yo soy el buen pastor. ¿El buen pastor qué hace? Da su vida por las ovejas. Da su vida por las ovejas. Así también Jacob, antes incluso que Moisés, había profetizado que de Judá saldría el futuro rey de Israel en Génesis 49:10. Hace falta que lo busquéis, ya lo tengo yo aquí. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. No se quitará el cetro de Judá. ¿El cetro? ¿Quién tiene un cetro? El rey. El rey tiene el cetro del poder. El cetro de mando. Su vara simboliza el poder que él tiene. No será quitado el cetro de Judá. Y ahí Jacob, en su lecho de muerte, está profetizando a sus hijos lo que iba a pasar con sus tribus. Y profetiza de Judá. No era el heredero, no era el mayor de todos ellos, pero sí que había sido escogido por Dios para que de su tribu naciera el que sería futuro rey de Israel. Y aunque Israel quería un rey, el Señor les advirtió, sí que iba a venir un rey. Este era el rey que debían desear. Este era el rey que debían de desear, el que iba a guiarlos. Pero Jesús no fue como los otros reyes. No fue ni cruel ni injusto. Reyes pueden ser más justos que otros. ¿Os acordáis de Roboam? No, que me confundo con Roboam y Jeroboam, creo que era Roboam, el hijo de Salomón, cuando pidió consejo a los jóvenes para antes de coger el reino. ¿Y qué le aconsejaron? Mi dedo gordo del pie más gordo, más ancho que los hombros de mi padre, creo que eran las palabras. Y les empezó a poner impuestos y cargarlos hasta que dijeron: nosotros no podemos hacer con los impuestos. ¿Qué tenemos que ver nosotros con la casa de David? Y hubo la división en el reino de Israel. Las tribus del norte se fueron por un lado y las tribus del sur se fueron por otro lado. Y hubieron reyes justos y reyes injustos, pero Jesús no fue como ninguno de estos otros reyes. Ya hemos leído lo que el Señor leía de Isaías, lo que había venido a hacer el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Los reyes cargan a sus ciudadanos con impuestos y con leyes, mientras ellos viven, pues son los reyes en su palacio, con más o menos riquezas, pero no viven como los más humildes.
Pero Cristo dejó su riqueza y su gloria, siendo el Rey de Reyes. Cristo dejó su riqueza y su gloria en los cielos para bajar a la tierra. ¿A qué rey conoces tú que haga eso voluntariamente y dé su vida por su pueblo? ¿Qué rey conoces tú que haya hecho eso? Y que deje su grandeza, su realeza, para dar su vida por el pueblo. Cristo es conocido como el Rey de Reyes. Cristo es reconocido como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No hay nadie mayor que Él, ni lo habrá. Y llegará el día en el que todo hombre y toda mujer se arrodillará delante de Él y le reconocerá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, cuando vengan a tu mente pensamientos turbadores, o venga desánimo, algún hombre te ha decepcionado, te has cansado de ciertas cosas, de ciertas situaciones, acordémonos del Señor Jesucristo, que su nombre es más excelente que todos ellos. Acordemos de lo que leemos en Colosenses 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No, que no servimos a los hombres, sino servimos a Dios. Él es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Y a Él es quien debemos de mirar, a Él es a quien debemos de acudir. ¿Cuánta gloria tenemos que darle? ¿No nos asombra en nuestro corazón todo esto que hemos escuchado? Ya sabíamos seguramente. ¿No nos asombra, no nos maravilla? Pues que a Él sea toda la gloria. Y que por Él vivamos y por Él sirvamos. Y si tenemos que sufrir, que sea por Él, que sea por su nombre, por hacer su voluntad. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú nos has salvado, tú nos has redimido, tú nos has rescatado, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Y Padre Celestial, perdona si en algún momento he dicho algo, Padre, que no estaba bien. Señor, bendice tu palabra. Úsala, Señor, de bendición y que sea ella nuestra guía y nuestra edificación, Padre. En el nombre de Jesús.